En el año 332 a.C., una ciudad creyó que el mar la hacía invencible. Tiro, orgullosa e inexpugnable, se alzaba sobre las aguas del Mediterráneo como un desafío imposible. Pero frente a sus murallas apareció Alejandro Magno, decidido a demostrar que ningún muro, ningún océano y ningún imperio podían detener su destino. Hoy, en Legado Inmortal, revivimos uno de los asedios más épicos de la antigüedad, el sitio de Tiro. Si estás disfrutando de estas leyendas y sus batallas, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos para traerte más de este contenido que tanto nos apasiona. Sin más, comencemos de este video. El sol del Mediterráneo se reflejaba con dureza sobre las aguas cuando Alejandro Magno llegó ante la ciudad de Tiro en el año 332 a.C. No era una ciudad cualquiera. Tiro se alzaba orgullosa sobre una isla fortificada, separada de la costa por casi 1 kilómetro de mar, protegida por murallas colosales que emergían directamente del agua como un desafío a los dioses. Desde las torres, los tirios observaban con desdén al joven conquistador que había derrotado ejércitos enteros en tierra firme, convencidos de que el mar era su aliado definitivo. Alejandro, con apenas 24 años, comprendió al instante que no se enfrentaba solo a una ciudad, sino a un símbolo de resistencia fenicia, a una fortaleza que jamás había sido tomada por la fuerza. El ambiente estaba cargado de tensión y el choque que se avecinaba no sería rápido ni sencillo, sino una prueba de voluntad, ingenio y obsesión. Alejandro exigió entrar pacíficamente en Tiro para rendir culto a Melkart, el dios local que los griegos identificaban con Heracles. Pero la respuesta fue una humillación abierta. Los enviados macedonios fueron ejecutados y arrojados al mar. Aquello selló el destino de la ciudad. La mirada de Alejandro se endureció. No habría negociación ni piedad. Consciente de que no disponía de una flota poderosa en ese momento, tomó una decisión que parecía imposible. Construiría un gigantesco dique desde la costa hasta la isla. Bajo un cielo implacable, miles de soldados comenzaron a arrojar piedras, madera y escombros al mar, formando una calzada que avanzaba lentamente hacia las murallas. Cada metro ganado era una victoria, pero también una provocación que enfurecía a los defensores, que lanzaban flechas, piedras y fuego desde lo alto de sus torres. A medida que el dique avanzaba, los tirios intensificaron su resistencia. Desde sus naves rápidas atacaban los flancos de la obra, incendiaban las estructuras de madera y hostigaban sin descanso a los macedonios. En una de las acciones más espectaculares del asedio, los defensores enviaron un barco cargado de materiales inflamables que, empujado por el viento, impactó contra las torres de asedio de Alejandro, envolviéndolas en llamas y destruyendo semanas de trabajo en cuestión de minutos. El humo se elevó sobre el mar como un presagio oscuro. Muchos comandantes habrían desistido, pero Alejandro no retrocedió. Su rostro, ennegrecido por el hollín y el cansancio, reflejaba una determinación inquebrantable. Tiro debía caer, costara lo que costara. Comprendiendo que la victoria no llegaría solo por tierra, Alejandro reunió una flota con barcos procedentes de Fenicia, Chipre y otras ciudades ya sometidas. El equilibrio de poder en el mar comenzó a inclinarse. Ahora, Tiro ya no era una isla invulnerable, sino una fortaleza cercada desde todos los frentes. Las naves macedonias bloqueaban el puerto, mientras las máquinas de asedio, reconstruidas y reforzadas, avanzaban de nuevo por el dique, ahora más ancho y sólido. El estruendo de los proyectiles,
chocando contra las murallas, se mezclaba con el rugido del mar y los gritos de los combatientes. Cada día, el asedio se volvía más brutal, más desesperado, más sangriento. Desde lo alto de las murallas, los defensores luchaban con una ferocidad nacida de la certeza de que no habría perdón. Usaban redes para atrapar a los atacantes, arrojaban piedras gigantescas y aceite hirviendo, y combatían cuerpo a cuerpo cuando los macedonios lograban acercarse. Alejandro, siempre visible, recorría las líneas animando a sus hombres, señalando objetivos, arriesgando su propia vida bajo una lluvia constante de proyectiles. Para sus soldados, verlo allí era un recordatorio de que aquella guerra no se libraba solo por conquista, sino por gloria eterna. El mar, teñido de rojo en algunos puntos, reflejaba el precio de cada avance. Tras 7 meses de asedio, las murallas comenzaron a ceder. Un punto débil se abrió tras un bombardeo implacable desde tierra y mar. Alejandro ordenó el asalto final. Las trompetas resonaron mientras las tropas avanzaban por el dique y las naves se acercaban a los muros. El combate fue feroz y caótico. Escaleras, espadas, lanzas y escudos chocaban en una danza mortal. Los macedonios luchaban metro a metro, impulsados por el cansancio acumulado y la furia contenida durante meses. Cuando finalmente lograron penetrar en la ciudad, la resistencia tiria se desmoronó, dando paso a una de las escenas más violentas de toda la campaña de Alejandro. La caída de Tiro fue devastadora. Miles de habitantes murieron en el asalto y otros tantos fueron vendidos como esclavos. La ciudad, antaño orgullosa e inexpugnable, quedó reducida a ruinas y silencio. Alejandro, victorioso, ordenó crucificar a los defensores que habían sobrevivido, como advertencia para cualquier otra ciudad que osara desafiarlo. Fue una victoria amarga, teñida de sangre, pero también un mensaje claro al mundo antiguo. Ni el mar ni las murallas podían detener su avance. El eco del sitio resonó por todo el Mediterráneo, sembrando tanto miedo como admiración. Desde una perspectiva estratégica, la caída de Tiro fue crucial. Con la ciudad sometida, Alejandro aseguró el control de la costa oriental del Mediterráneo, eliminando la amenaza naval persa en la región. El camino hacia Egipto quedó abierto, y con él nuevas conquistas que alimentarían su leyenda. Pero más allá de la estrategia, Tiro representó una transformación en Alejandro. Ya no era solo el brillante general que derrotaba ejércitos en campo abierto, sino un conquistador capaz de doblegar lo imposible con pura determinación y creatividad militar. Cuando el polvo del asedio se asentó, Alejandro contempló el mar desde las murallas conquistadas. Las aguas que habían protegido a Tiro ahora reflejaban la silueta del vencedor. Para sus hombres, aquel triunfo era la prueba definitiva de que no existían límites. Para la historia, el sitio de Tiro se convirtió en uno de los episodios más impresionantes de la antigüedad. Un ejemplo de guerra total, ingeniería audaz y voluntad inquebrantable. Bajo el mismo cielo que había visto arder torres y hundirse barcos, nacía una certeza. Alejandro no solo conquistaba ciudades, estaba forjando un legado inmortal. El sitio de Tiro fue una hazaña de ingeniería militar de Alejandro Magno, quien construyó un enorme espigón dique de casi 1 kilómetro para unir la ciudad-isla con tierra firme tras 7 meses de asedio. Utilizando ruinas de la antigua ciudad y maderas del Líbano, logró conquistar esta inexpugnable base fenicia. El enclave tirio acababa de caer y el general macedonio volvía a sumar una nueva victoria en su gran carrera militar. Esta batalla es recordada por el uso de máquinas de guerra, por la construcción del dique que unió la isla con el continente, pero aquí la traemos como una prueba más de lo importante que fue para Alejandro contar con una flota que apoyara el asedio y también como evidencia de la inteligencia y habilidad de un líder militar
acostumbrado a presentar batalla en tierra, que pronto comprendió la necesidad de contar con una armada. Alejandro construyó un puente de tierra de más de 60 metros de ancho, usando piedras, madera y arena, convirtiendo la isla en península. Los tirios asesinaron a enviados macedonios y arrojaron sus cuerpos al mar, lo que enfureció a Alejandro y llevó a una caída sangrienta. La defensa insular contaba con murallas que alcanzaban una altura impresionante, lo que obligó a Alejandro a usar torres de asedio construidas sobre barcos. Tras la victoria, Alejandro sacrificó al dios fenicio Melkart, equivalente a Hércules, y dedicó la máquina de asedio que rompió la muralla. Antes del asedio, la mayoría de mujeres y niños fueron evacuados a Cartago. El dique construido fue tan masivo que el cambio geográfico en la costa persiste hasta el día de hoy. La caída de Tiro aseguró el dominio de Alejandro en el Mediterráneo oriental y eliminó la base naval persa, permitiéndole avanzar hacia Egipto sin amenazas en su retaguardia. Así cayó Tiro, y así nació una leyenda imposible de detener. Si quieres seguir descubriendo las grandes conquistas, las batallas decisivas y los hombres que cambiaron la historia, suscríbete al Legado Inmortal, comparte este video y deja tu like, porque la historia no muere, se convierte en legado.